y 65 años, gente que no tenía problemas de salud que termina internada en terapia intensiva. Incluso menores de 50 años. Este es el promedio, ¿no? Pero aumentó el número de fallecimientos. Este es otro dato también en personas que tienen menor edad a las del año pasado y que no tienen comorbilidades. Y además otra situación, una persona presenta síntomas, tiene que ser internado. La pregunta es, ¿cuánto se demora en ser derivado y llevar a la internación? Entre 12 a 24 horas es lo que hoy se está demorando para encontrar una cama libre de terapia intensiva en la provincia de Entre Ríos. Datos que nos brindaba ayer Lucas Ketcher, coordinador de terapias intensivas en la provincia. Y estamos ahora en comunicación con Diego Garcilaso, director de epidemiología de Entre Ríos. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, obviamente con la preocupación que genera el panorama actual en Entre Ríos en cuanto a la situación epidemiológica y qué es lo que explica el aumento de casos y la velocidad con la que se produce la gravedad, ¿no? El agravamiento de un caso justamente que ingresa a internación. Bueno, un poco como explicaban ustedes al inicio, el aumento del COVID en general, lo que nos preocupa y que siempre lo hemos visto en todos los picos que hemos tenido, es esa rapidez que tiene para el contagio y para llevar a pacientes en terapia. Por eso muchas veces las terapias se terminan colapsando con casos de COVID y esa es la importancia que tiene hoy día en el mundo esta enfermedad. Las terapias rápidamente, en 1 o 2 semanas, como ocurrió ahora, ven que caen muchísimos casos de COVID que van directamente a la terapia y llega un punto en el cual, bueno, ya lo primero que ocurre en las terapias es que se empieza a, bueno, tener que suspender las cirugías, empieza el COVID a desplazar Claro. a las otras enfermedades y eso, bueno, es lo que más preocupa, digamos. Las causas, como decía usted, relacionado a si existe en esta situación en relación a lo que ocurría el año pasado, un mayor aumento de la letalidad de la enfermedad o de la gravedad de la enfermedad. Bueno, un poco lo que observamos es lo que decía el doctor Ketcher el día de ayer, digamos, de esta situación de pacientes que están menos tiempo, evolucionan, digamos, en menos tiempo más gravemente. Si esto ¿Eso podría es llegar por a las ser... nuevas cepas? Sí. ¿Cómo? ¿Esto se debe a que están presentes las nuevas cepas, la cepa británica fundamentalmente en Entre Ríos? Eso no lo podemos saber en este momento. Sí sabemos que estas variantes son un poco, o sea, se han mostrado, sobre todo no tanto la británica, sino más bien la de Manaus, que ha tenido, por lo menos en Brasil, un gran impacto en lo que es la mortalidad. Entonces, nosotros sí hemos detectado variantes de Manaus, también hemos detectado variantes de Reino Unido, pero todavía no hemos detectado una gran cantidad como para asumir que esto que estamos viendo desde el punto de vista epidemiológico está directamente relacionado a las variantes. Sí, Nosotros hemos detectado claro. aproximadamente un 50% de los casos que hemos detectado de casos, digamos, que se han confirmado para estas nuevas variantes. La mitad han sido de Reino Unido y la otra mitad de Manaus. Ahora lo que se está evaluando, lo que se va a evaluar en estas próximas semanas, es estudiar a aquellas personas que han tenido COVID en Entre Ríos y no han tenido ni antecedentes de viaje ni ninguna otra digamos, característica particular para ver si tenemos hoy una de estas variantes que esté predominando en nuestra provincia. En nuestro país la situación es que aproximadamente el 25% de los casos que se van confirmando corresponden a estas nuevas variantes. Claro, y esto podría explicar este cuadro, este panorama que nos presentaba ayer Lucas Ketcher, ¿no? Estas muestras se envían a Malbrán para que se pueda determinar exactamente qué cepa es la que puede estar circulando. Claro, lo que se hace es una vigilancia genómica, eso se va muestreando, no se mandan todos los casos positivos, sino que se mandan algunos casos especiales.
Al principio de marzo, lo que nosotros enviábamos era a aquellas personas que tenían antecedentes de viaje, Claro. o que habían estado vacunados y habían tenido igualmente la enfermedad o tenían algunas características particulares. Hoy ya estamos enviando muestras aleatorias de cualquier tipo de caso que se haya confirmado, si no tienen antecedentes de viaje también, para poder evaluar si hoy ya tenemos, digamos, por decirlo de alguna manera, como una circulación comunitaria más importante de estas variantes. ¿Hay pacientes internados hoy en situación moderada, crítica, que hayan contraído la enfermedad previamente? Es decir, que hayan obtenido el alta en alguna otra oportunidad del año pasado, que se recuperaron y que hoy presentan nuevamente la enfermedad. Tenemos casos de reinfecciones y casos que han vuelto a tener la enfermedad, pero no son la mayoría. Eso ocurre, pero no es algo muy frecuente, digamos. Es más frecuente que sean casos nuevos. Es decir que, bueno, el panorama es bueno, obviamente preocupante, ya lo hemos conversado al respecto. Los indicios, ¿no? Esta velocidad de contagios y la manera en la que se agravan los cuadros podría llevarnos a pensar en que están presentes estas nuevas variantes, estas nuevas cepas, pero ¿necesitan la confirmación del Malbrán para afirmar esto? No, necesitamos tener más muestras y ver cómo va evolucionando la vigilancia genómica. Nosotros ya sabemos que esas cepas ya se han incorporado porque las hemos detectado. Hemos detectado estas dos cepas que hemos hablado recién, y es muy probable que esas cepas estén circulando. Generalmente las variantes circulan, distintas variantes en todas las enfermedades. O sea, nosotros también lo vemos en influenza. En influenza puede circular tanto la influenza A como la B, como sus distintos tipos de este virus. Bueno, en el COVID va a ser lo mismo. Lo que sí pasa generalmente es que hay una variante que puede predominar sobre las otras porque genera mayor transmisibilidad generalmente. Y dos de esas variantes que se incorporaron y que hemos detectado en gente que había viajado están relacionadas a estas dos, que son variantes que presentan una mayor transmisibilidad. Así que nosotros consideramos que es muy probable que estas nuevas variantes ya estén circulando en nuestro país y particularmente en nuestra provincia. Ahora, si son las variantes que están predominando, todavía necesitamos más información, más casos, más análisis para poder llegar a concluir que la situación epidemiológica que estamos viendo en este momento con estos cambios se debe a estas variantes o a otras situaciones. Por ejemplo, nosotros estamos viendo menos que el año pasado pacientes mayores de 60 años, pero también tenemos que tener en cuenta que se incorporó la vacuna, un gran grupo, digamos, se ha vacunado gran cantidad de este grupo en estos últimos meses. Claro. Entonces, hay muchísimas variables que están haciendo que la situación de hoy sea completamente distinta a la que vivimos el año pasado. Son muchas las evaluaciones que hay, variables que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar eso. Y también esto que decían hoy ustedes, este ingreso de pacientes más jóvenes a las terapias y que ingresan directamente a la terapia. Pero a veces puede ser por el virus en sí, que sea más virulento, pero también a veces puede ser que sea por una consulta tardía. Hay que evaluar también distintas cuestiones, capaz que hay gente que demora mucho más tiempo en consultar o hacerse evaluar y llega con cuadros mucho más complicados y pasa directamente de un cuadro moderado a un cuadro grave cuando se lo ve en un hospital. O sea que hay que tener en cuenta muchísimas cuestiones antes de sacar como conclusión que esto es exclusivamente o debido a una de las variantes. Muy claro. Diego Garcilaso, director de epidemiología, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego.